¿Listo? Listo, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia del temario Fase A. Una conferencia muy interesante, importante y de psicología profunda. La conferencia número 32, el cambio radical. En esta conferencia vamos a entregar unas claves. El objetivo es poder darnos cuenta de que nosotros no somos uno, sino muchos. Poder reflexionar sobre esta gran realidad y de nuestro estado actual en que nos encontramos. Porque por lo general la mayoría de personas piensan que siempre se comportan de la misma manera, que son únicos. Pero en esta conferencia nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos unidad. Y eso es importante empezar a reflexionar. No somos unidad. Entonces, para que haya un cambio radical y verdadero, vamos a primero a comprender qué es un cambio radical. El cambio radical se refiere a un cambio definitivo, algo real, algo que sea verdadero, definitivo, real. ¿Qué quiere decir definitivo? Que nosotros ya no vamos a devolvernos, ya no vamos a regresar a seguir haciendo las mismas cosas. Porque nosotros, como es claro, venimos con hábitos, costumbres, reacciones. Nuestra asistencia es mecánica. Y si queremos hacer un cambio real y definitivo, tenemos que comprender que se trata de no regresar a continuar haciendo lo mismo. Que podamos salir de esa mecanicidad. Y podamos porque la idea es como que el cambio es radical, se puede transmitir a las otras personas, que hasta los demás lo pueden percibir. A eso se refiere el cambio radical. Y para llegar a eso, para llegar a ese cambio, vamos a ver acá unos puntos para poder analizar sobre nosotros mismos, sobre nuestra psicología, nuestro comportamiento. Y lo primero que tenemos que saber es que nosotros no somos uno, no somos uno. Nosotros somos muchos. Lo que quiere decir si pueden observar este gráfico que tengo acá, estos gráficos, lo que quiere decir es que nuestro cuerpo físico está manejado por una multiplicidad de yoes. Entonces podemos decir que nosotros somos muchos y somos multiplicidad. Ese es el estado actual en que nos encontramos a nivel psicológico. Somos una multiplicidad de yoes. Que simplemente ellos luchan por tener la supremacía y el control de los 5 cilindros de la máquina humana, de los centros inferiores de la máquina humana, como lo ven acá. Ellos todo el día luchan por adueñarse de esos centros, porque ellos viven de las energías que los chakras tienen ahí.
Y por lo tanto, el trabajo de nosotros es llegar a comprender la multiplicidad de los yoes, o sea, comprender que nosotros no somos uno, sino que somos muchos, lo que quiere decir que dentro de una persona, cualquier persona de este planeta, cualquier persona que se encuentre en este planeta, viven muchas personas. Dentro de esta persona viven muchas personas. Y eso es algo que podemos comprobar, podemos evidenciar, podemos verificar. Nunca somos idénticos, jamás somos idénticos. Por ejemplo, para que vayamos entrando en materia y llegar a comprender esta cruda realidad, aquí tengo este gráfico que nos muestra de la multiplicidad de yoes. Nosotros sabemos que tenemos un 3% de conciencia, que ya lo hemos hablado en muchas conferencias. Ese 3% de conciencia siempre lucha por mantenernos en el camino del despertar, en un camino espiritual práctico. Es el 3% que le interesa algo práctico. Pero como tenemos una multiplicidad de yoes, entonces esos yoes van manejando nuestro 3%. O sea, el 3% está ahí, pero los yoes lo jalan, como ven aquí en este gráfico, porque está dormido, ¿cierto? Entonces, al ser multiplicidad, podemos decir que en un momento de nuestra asistencia se puede manifestar un defecto que es fiel. Por ejemplo, el yo fiel con la pareja. Y es ese defecto que jura amor eterno, fidelidad. Y luego, en otro momento, se manifiesta un defecto que es infiel. Entonces ya ese defecto abandona a la pareja, la cambia, rompe el compromiso. En un momento dado, nosotros somos muy decentes, personas muy decentes, hablamos bien, pero en otro momento sale una persona escandalosa, una persona grosera, que grita. En un momento determinado, la persona tiene un dinero y se quiere ir de viaje, o sea, sale la pereza, que quiere descansar, salir de vacaciones, pero en unos segundos podría salir un defecto que es tacaño y no quiere gastar, el defecto de la codicia. En un momento dado nosotros somos personas muy honradas, ¿sí? Esa persona honrada, justa, que no coge nada, pero en otro momento sale un defecto ladrón, entonces roba. ¿Mm? En otro momento la persona siente amor, dice que ama a la pareja también, pero luego la rechaza y la termina odiando. Otro ejemplo de aquellos que les gusta rezar. ¿Mm? En un momento dado la persona se pone a rezar, pero luego llega a la casa a maldecir. Ahí tenemos todas las contradicciones de nosotros, son muchísimas, ahí podríamos enumerar muchísimas contradicciones. De esa manera debemos reflexionar y nos vamos a dar cuenta que no somos uno, que nosotros no nos comportamos siempre de la misma manera, que nunca somos idénticos y que estamos sujetos al cambio, pero ese cambio de parecer es por los yoes, que eso debemos tenerlo muy presente porque esta conferencia nos habla de los yoes. Yo he visto también que a veces uno dice, bueno, voy a regalar algo, ¿sí? Hay un defecto que le gusta regalar, pero luego sale otro defecto que se arrepiente de haber regalado algo material.
Entonces, en un momento damos, pero después sale un defecto que ya no quiere dar, echan cara las cosas que dio, le duele dar. Entonces, ahí es cuando podemos reflexionar que nosotros no somos unidad, ¿sí? Que la conciencia está dormida y que simplemente la personalidad, porque tenemos una personalidad que ya se habla en muchas conferencias, y esa personalidad simplemente es un muñeco, es un títere que sirve para que estos diablitos que ven acá se puedan manifestar. O sea, la personalidad es un vehículo, es el títere. Y los yoes simplemente utilizan ese títere para hacer lo que ellos quieren. Y ellos hacen lo que ellos quieren, sin que la persona se dé cuenta, ni siquiera sospecha de que está manejado por hilos invisibles. ¿Sí? Porque somos manejados por hilos invisibles, más tenemos la ilusión de hacer. Muchas personas piensan que ellos manejan su existencia, su destino. Y muchos se atreven a decir que tienen libre albedrío. Una frase muy discutida, el famoso libre albedrío. Libre significa ser libre. Pero ¿será que nosotros somos libres? Es la gran pregunta en esta conferencia. ¿Será que sí tenemos libre albedrío? O sea, mientras tengamos toda esta multiplicidad de yoes, no tenemos libre albedrío, porque el libre albedrío es de la conciencia, pero cuando despierta, aquellos que tienen conciencia despierta, sí tienen libre albedrío. Bien, entonces vamos a ver que muchas personas, muchos psicólogos saben y conocen lo de los yoes. Muchas personas incluso dicen, sí, nosotros tenemos yoes, porque alguien se los dijo, porque lo leyeron. Nosotros podemos conocer que tenemos yoes, la ira, la pereza, y que esto es una pluralidad de yoes. Pero de ahí a verificarlo, a comprobarlo, es muy distinto. Entonces, si una persona sabe que tiene yoes, eso es superficial. Eso es algo muy vago, muy superficial. Simplemente saber. Pero si la persona comprueba con las claves que nosotros les damos para verificar que sí tenemos yoes, entonces ya estamos hablando de una experimentación, ¿sí? De que la persona se ha hecho consciente de los yoes, de que la persona ya como tal puede decir, bueno, sé que tengo yoes porque lo he comprobado, que eso es lo que buscamos aquí, ir más allá de la teoría, de la información que recibimos y hacernos totalmente conscientes de que sí somos una máquina. Entonces, ahí es cuando surge un pequeño despertar, que para uno despertar, primero tiene que darse cuenta de qué somos, ¿sí? Realmente de lo que nosotros somos. Aquí se habla del cambio radical y ninguna persona puede eliminar o puede cambiar algo que no conoce. Porque si la persona no conoce nada de esto, entonces no puede cambiar. Pues simplemente sabe que tiene defectos, o sea, saber que tenemos defectos. Pero conocer un defecto, poder ver un defecto,
eso ya es diferente, eso es lo que nos va a precipitar al cambio. Y para hacer ese cambio necesitamos tener las claves que nos permite conducirnos al cambio, pero esas claves hay que aplicarlas. Si tenemos las claves, porque en muchas conferencias nos dan las claves, pero no las aplicamos. Entonces, si no aplicamos, no podemos cambiar. Entonces, ese es el primer preámbulo de esta conferencia. Si de pronto llegan a tener alguna pregunta, nos las puedes dejar en el chat, que las vamos respondiendo. Entonces, como les decía ahorita, ¿sí? Tenemos que comprender esto. Comprender es una facultad del corazón. La parte intelectual, la mente, simplemente utiliza los sentidos, utiliza los 5 sentidos ordinarios, la vista, el oído, para recibir una información. Simplemente la mente puede conocer una información, pero jamás puede comprender. Este tema es muy profundo, este tema lo comprende es el corazón, ¿sí? A través de la intuición, obviamente. Para uno comenzar a hacer el cambio, necesitamos dejar de crear más yoes, porque ya tenemos una multiplicidad. Esa multiplicidad de yoes es totalmente imperfecta. Aquí, como ven el gráfico, es una cantidad de diablitos que nacieron de la energía sexual. Con la fornicación se crearon todos los yoes, ¿sí? La fornicación es la raíz del ego, es el origen del ego. La fornicación es eyaculación y orgasmo. En ese momento en que se botó la energía, entonces todos los yoes vinieron a la asistencia y ellos son de naturaleza energética, son energía. Y lo primero que debemos hacer es comprender que la energía sexual es lo más sagrado y poderoso que existe y que tenemos que comenzar a valorar esa energía. Es decir, no fornicar más. Ese es el primer paso para uno hacer un cambio, no fornicar. Y estamos hablando de no fornicar en los 3 centros de la máquina humana. Esos centros de la máquina humana, que son los mismos chakras, tienen la energía que necesitamos, pero los defectos, los yoes, les gusta fornicar en la mente, en la emoción y en el sexo. Entonces aquí tenemos los 3, se habla aquí de 3 cerebros o 3 centros principales por donde los defectos más fornican, que es la mente, la emoción, el centro instintivo, motor y sexual. Si uno comprende que la fornicación es la vida del ego, o sea, el ego se sostiene por la fornicación, ya se encuentran a un paso del cambio. Dejar de fornicar es un cambio total, porque implica dejar de crear yoes. Quiere decir que hasta ahí llegó la creación de yoes. Y ahora lo que necesitamos es empezar a comprender los yoes que ya tenemos. Sí, ya tenemos suficientes yoes. Necesitamos comprender eso para llegar a eliminarlos. ¿Sí? Y esto es un trabajo que ninguna persona puede hacer por nosotros. ¿Sí? El cambio es individual. El cambio es personal. Y les voy a colocar un ejemplo sobre eso, porque nosotros podemos tener nuestra familia,
podemos tener a nuestros hijos o a nuestra pareja. Y listo, la familia pronto nos aprecia mucho. Pero ¿ustedes creen que la pareja o los hermanos o la mamá o el papá le puede eliminar a uno un yo de estos? O sea, ¿quién puede eliminarle a uno un defecto psicológico? Entonces, el cambio comienza es por darnos cuenta que es personal, que nadie puede hacer este trabajo por nosotros, ninguna persona. Yo puedo tener mi pareja, pero yo no le puedo quitar a mi pareja un defecto de estos. Y mi pareja no me puede quitar a mí un defecto. Y podemos incluso reunirnos y hacer incluso prácticas de meditación, pero al final de cuentas, el trabajo es personal, porque uno mismo tiene que buscar la autoobservación, que viene a ser un poder, uno mismo la tiene que lograr y se la tiene hasta que ganar, porque la autoobservación es un sentido superior de la conciencia. Uno mismo tiene que buscar la reflexión. Uno mismo tiene que buscar la meditación reflexiva y uno mismo se tiene que enfrentar a su propia creación, porque los yoes, ustedes se van a dar cuenta que los yoes son nuestra propia creación, nosotros mismos los creamos. Y si nosotros mismos los creamos, pues nosotros mismos los eliminamos, ¿cierto? Con la ayuda de nuestra propia conciencia, lo que ven acá. O sea que nuestra propia conciencia es la que nos va a quitar el mugre, la suciedad. Este trabajo no es exterior, o sea, pensar que yo voy a cambiar porque alguien me lo está diciendo o simplemente porque me puse a leer un libro. Entonces me pongo a leer un libro de manual de convivencia, de todos estos libros de superación personal. O sea, pensar que algo exterior como un libro me va a producir a mí un cambio, eso realmente es como caer en una pequeña ignorancia, porque ignoramos que los yoes se procesan en otras dimensiones. Ellos se procesan en la quinta dimensión. Y ningún libro de tercera dimensión nos va a producir un cambio real. Ningún profesor de universidad, ninguna persona, por más que sea religiosa, podemos hablar incluso de psicólogos que han salido de grandes universidades y que se dedican a escuchar a pacientes. Ellos pueden tener mucha literatura de psicología y hasta puede ser real lo que ellos dicen, pero ellos no nos pueden eliminar un defecto. Y siempre lo he dicho en muchas conferencias de psicología, que nosotros hemos nacido para ser nosotros mismos nuestros propios psicólogos. O sea, nosotros mismos tenemos que ser nuestros propios psicólogos. No depender de nadie externo, porque simplemente caeríamos en una dependencia. Ya la dependencia externa ya nos metería en otros procesos más negativos. Y la mayoría de personas quieren cambiar. Llegan muchas personas a estos estudios y dicen, yo quiero cambiar porque me doy cuenta que he sido muy malo. Y pueden saber un poco de su maldad. Y quieren cambiar el vicio, cualquier vicio. Quieren dejar de ser iracundos, lujuriosos, quieren abandonar los vicios de la pornografía, la masturbación. O sea, muchas personas quieren cambiar todo esto. Pero si nosotros no tenemos las claves, o sea, si no logramos tener las claves, no podemos cambiar. Que a través de todas las conferencias de conocimiento de sí mismo hay que entregar las claves para que cualquier persona logre el cambio. Si no tenemos las claves exactas, porque ustedes se van a dar cuenta que aquí vamos a dar unas claves muy exactas, entonces si no las tenemos, no puede haber un cambio definitivo. Simplemente podría ser una apariencia o lo que hacen en muchas escuelas que reprimen el ego. Simplemente una persona dice, no, yo ya cambié,
pero resulta que es una apariencia porque el ego lo reprime, simplemente le salió un yo bueno. Eso es lo que no buscamos. Buscamos es un cambio definitivo y verdadero. Entonces, para lograr eso se necesita tener las claves exactas. Y una de las claves es que ninguna persona nos va a venir a matar un yo. Es que ni siquiera un ser iluminado. Los seres iluminados trazan el camino acá en la parte física, nos dan las claves, pero ningún ser iluminado puede venir y quitarnos los yoes y arrancárnoslos así como porque sí, ¿cierto? Y la Madre Divina elimina un defecto de estos previamente comprendido, porque ella tampoco nos va a arrancar un defecto así porque sí. Aunque la persona diga, no, yo quiero que me quiten un defecto, pero la Madre Divina no se lo va a quitar, simplemente porque la mente dice que le quieren que le quiten un defecto. Que la mente no comprende esto. Lo que necesitamos es reflexión, autoobservación y muerte psicológica. Esas son una de las claves para producir ese cambio. Bien, entonces hay que comprobar este conocimiento, ¿sí? Necesitamos comprobarlo para tener una fuerza que nos permita cambiar. Cuando uno es radical, cuando es radical con algo significa que usted ya dice, por ejemplo, usted ya dice, no, yo ya con este defecto ya no más. Pero es porque ya hizo una reflexión muy profunda y se ha dado cuenta de la mecanicidad del defecto, de que siempre repite lo mismo, la misma reacción. Entonces, cuando la persona se hace muy consciente de sus hábitos, costumbres, ahí es cuando dice, no, yo ya no más. O sea, es cuando decide ser radical. Y radical es que usted, pase lo que pase, ya no alimento más esto. O sea, cuando usted ya decide no alimentar más esa fuerza, no importa si es de la lujuria, la ira. Con los defectos hay que ser radical, pero hay que comprenderlos. Que ahí es cuando está el proceso de la meditación. Hay que comprenderlos porque esa comprensión es cuando ya nos permite liberar la conciencia. Si no hay comprensión, que vuelvo y les digo que comprender es del corazón, si no hay comprensión no se puede liberar ninguna conciencia que está atrapada. Por más que la persona tenga sus crisis, porque dentro del trabajo psicológico incluso van a encontrar ustedes muchas barreras, muchos obstáculos, ¿sí? Por eso el camino hay que caminarlo, hay que andarlo, y como tiene que ser un cambio, o sea, una transformación impresionante, esa transformación tiene que ir en contra de la misma personalidad. Porque nosotros vamos a comenzar a hacer una cantidad de cosas que el mundo de la personalidad ya no encaja para nosotros y nosotros ya no encajaríamos para el mundo de la personalidad. Entonces, aquí toca comprender la personalidad, porque la personalidad está movida por familia, pero también por la patria. La patria es lo que aprendemos aquí en los países donde nosotros nacemos. Todos son conceptos. Si uno quiere realmente hacer un cambio, tiene que comprender los conceptos de familia, de la patria potestad, tiene que comprender los conceptos de estudios, si hemos ido a la universidad o a las cuestiones de leer muchos libros, todos los manuales de convivencia, de comportamientos, necesitamos comenzar a comprender esos conceptos.
que fueron elaborados por los mismos yoes, porque los yoes como tal elaboran cosas para que nosotros nos tengamos un comportamiento acá, pero eso no nos va a conducir a la libertad. Si queremos ser libres, si queremos llegar a esto, a tener una conciencia despierta libre, necesitamos estudiar la personalidad, ¿sí? Cuando una persona comienza a estudiar la personalidad, ya está haciendo un cambio, porque ya ese tiempo que le dedica a estudiar la personalidad hará que él comprenda cosas de eso y se va saliendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Porque salirse del mundo de la personalidad debe ser con comprensión. Dentro de la personalidad habíamos dicho en otras conferencias que ahí se mueve la plata, el placer y el prestigio. Pero una de las cosas que hay que comprender es que podemos tener dinero, podemos tener muchos títulos, podemos tener mucho prestigio, pero eso no hace que seamos mejores personas. Eso jamás hará que tengamos un nivel de conciencia superior o que tengamos una transformación radical, jamás. Porque ningún título universitario para una entidad psicológica. O sea, a estos defectos ningún título universitario los frena. La personalidad no puede frenar esto. Entonces la persona, por más que tenga una apariencia, cualquier momento sale el defecto violador, asesino, calumniador, cualquier defecto de esos, coge la máquina y simplemente termina en todos los procesos negativos del yo. Porque ignora que está manejado por hilos invisibles. Entonces, eso que aprendemos nosotros externamente, o sea, como conocimiento del libro, eso no puede parar ningún defecto. Es más, si uno escucha estas conferencias, las puede escuchar, pero si no se dedica al estudio de los yoes, la parte intelectual no puede detener un defecto jamás, no lo puede cambiar. Entonces, la personalidad no nos va a producir un cambio verdadero. Porque en un momento dado ustedes se van a dar cuenta que la droga, el alcohol, aísla la personalidad, la puede sacar. Y simplemente la persona queda manejada por un poco de diablos. Y ahí es cuando le pueden salir yoes más perversos. Entonces la personalidad no implica realmente que nosotros nos volvamos seres despiertos o con amor, porque en sí misma la personalidad es un egoísmo, a la personalidad solamente le interesa el dinero, la plata, los placeres, simplemente pasar por encima de otros y no importa a qué precio conseguir dinero. En este trabajo hay que hacer unos sacrificios conscientes. ¿Esos sacrificios conscientes para qué son? Para llegar a comprender el conocimiento. Que ninguna persona va a comprender esto desde el punto de la comodidad, porque a la personalidad le gusta la comodidad. Ninguna persona se quiere incomodar. Los yoes no les gusta hacer cosas que no tengan nada que ver con intereses de placeres. Y cuando uno va a hacer este trabajo que es interior, entonces nos vamos a salir de la comodidad y tenemos que hacer un sacrificio consciente. En otra conferencia hablamos de sacrificio consciente y padecimiento voluntario. Sin esas
dos clavecitas. Si no aplicamos eso, no podemos comprobar nada. Entonces, el sacrificio consciente es para hacer una disciplina, para forjarnos nuestra propia autodisciplina. Porque ninguna persona, no, sea el papá, la mamá o los hijos, ninguna persona les va a decir a ustedes, venga, haga meditación. O sea, ninguna persona en este planeta realmente está interesado en que uno cambie. Por lo tanto, en el mundo de la personalidad, nadie le va a decir a uno, siéntese a meditar, estudie un defecto o haga sacrificio por la humanidad o simplemente escuche las conferencias, estudie las conferencias y haga los fogueos. Ninguna persona de la personalidad, en el mundo de la personalidad, nadie nos va a decir que hagamos este trabajo, porque este trabajo es individual, o sea, es algo que se requiere como que poner uno su propia autodisciplina, que nadie se la va a colocar a uno, ¿sí? Y tampoco nosotros como instructores, pues tampoco podemos colocarles poco de disciplinas a las personas y no puede ser algo obligado, ¿cierto? O sea, esto tiene que ser algo que nace del corazón. Pero esa autodisciplina tiene que estar enfocada a algo objetivo, porque simplemente las cosas objetivas pueden realmente conducirnos al cambio. Porque si vamos a poner disciplinas, porque los yoes tienen unas disciplinas. Ellos tienen disciplinas incluso para trabajar, ¿cierto? Conseguir dinero, estudiar, terminar la carrera, ir al gimnasio. Esas son unas disciplinas impresionantes. Pero la conciencia también debe tener su propia disciplina, que es el 3%. Pero esa disciplina ya está enfocada a cosas objetivas. Cosas objetivas significa del conocimiento. O sea, cosas que nosotros hacemos en conocimiento de sí mismo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando uno está haciendo algo objetivo, entonces los yoes incluso es cuando más molestan. Incluso puede molestar la pereza o puede molestar la mala voluntad. Y ahí es donde viene una lucha, ¿cierto? Porque es que realmente este camino es una lucha. Es una lucha para que el 3% se mantenga activo. Y es que nosotros necesitamos colocar en actividad esto, el 3% con el que nacemos, que aquí es donde tenemos toda la facultad, la intuición. La lucha de nosotros es hacer que el 3% se vuelva activo, porque si no hacemos un trabajo serio, entonces todos los yoes van a terminar saturando el 3%. O sea, todos estos yoes terminarían opacándolo y llegará un punto en que la persona ya no le interesa, porque ya los yoes jalan tanto a la conciencia que como la persona ya no hace ningún trabajo de objetivo, entonces llegará un punto en que pierde fuerza. Y nosotros necesitamos una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza la vamos a sacar a la medida que vayamos comprendiendo el mundo de la personalidad. Porque la mayor parte del tiempo de una persona común y corriente se encuentra en la personalidad, en sus estudios, en conseguir dinero, o sea, la mayor parte del tiempo está ahí. Entonces nosotros necesitamos forjarnos una continuidad de propósitos, que esa continuidad de propósitos debe ser enfocada a unas prácticas objetivas. Sí, esa continuidad de propósitos. Entonces, dentro de esa continuidad de propósitos, nosotros vamos a ver
vamos a ver muchas prácticas, ¿sí? ¿Para qué? Para vivir el presente. Necesitamos vivir el presente, el aquí y el ahora. Cuando una persona logra vivir el presente, el aquí y el ahora, entonces va a poder desarrollar autoobservación, lo que ustedes ven aquí en el título. Autoobservación es algo del presente y de esa manera vamos a poder vivenciar o evidenciar que somos una multiplicidad de yoes. O sea, de hecho, cuando uno se va saliendo un poquito de acá y comienza con la autoobservación y la continuidad de autoobservarse. Esa continuidad de autoobservarnos, pues vamos a verificar esto. Pero una cosa es verificar la multiplicidad de yoes y otra cosa es enfrentarse. Otra cosa es enfrentarse a la multiplicidad de yoes. Entonces el cambio radical realmente viene, es cuando nosotros nos enfrentamos a todas las entidades que ustedes ven acá. Que muchos han logrado experimentar que no son uno, sino muchos. Muchos han logrado darse cuenta de toda esta legión de yoes, porque esto en sí es una legión. O sea, podemos darnos cuenta de esa legión. Y con meditación, con reflexión nos vamos a dar cuenta de la legión, pero también con desdoblamiento astral. En un desdoblamiento astral, la persona sale y verifica que son muchas entidades. Hay una práctica que es de desdoblamiento astral, en donde uno se desdobla y sale al mundo de los sueños. En el mundo de los sueños, uno está muy consciente y simplemente uno allá se llama. Uno incluso podría llamarse por el nombre que nos han dado. Por ejemplo, si una persona se llama Laura, usted se desdobla al astral y se llama como Laura. Y se da cuenta que no aparece una Laura, sino aparecen muchas Lauras. Por eso se habla de que dentro de una persona viven muchas personas. En el desdoblamiento astral, ustedes se van a dar cuenta que vienen muchas entidades. Entonces, ahí es una práctica que cualquier persona lo puede hacer y es verificable. Listo, entonces podemos así verificar la multiplicidad de yoes. Pero enfrentarse ya como tal a esa multiplicidad de yoes, entonces ahí se requiere ya un trabajo más fuerte, porque necesitamos realmente ir a lo que es la reflexión, la meditación reflexiva. Entonces, en este punto de la conferencia, debo decirles que uno podría verificar la multiplicidad de yoes, pero si descarta el estudio de los yoes, si no le da importancia a estudiar un yo, descartando todo estudio de yo, ¿qué va a pasar? Pues la persona se va a seguir degenerando, porque en estos estudios es así, nosotros podemos comprobar unas cosas, pero si no subimos a otro nivel, y otro nivel implica, bueno, ahora tengo que estudiar los yoes. Si la persona no estudia los yoes, entonces se va a degenerar. Porque lo que no sube, baja. ¿Sí me entiendes? Porque nosotros o subimos, esta es la conferencia 32, ¿cierto? En la conferencia 33 les voy a hablar de la subida, que es la ley de octava, ¿cierto? O subimos o bajamos. Esto
ya son octavas. O sea, necesitamos una octava superior, ¿cierto? Por eso se habla del estudio de los yoes, porque aquella persona que se dedica a estudiar los yoes, ahí ya se podría decir que está subiendo, porque es que cuando uno estudia un yo, resulta que en el astral, la propia conciencia, la Madre Divina, le va a comenzar a dejar ver, ahí sí que la legión, y esa legión se la va a mostrar por pedazos, por partes, y le va a comenzar a mostrar detalles, y ya hay cosas que uno comprende rápido. Incluso uno en el astral se ve comiendo frutas. Y si come frutas es porque tiene comprensiones rápidas, ¿sí? O sea, son comprensiones que usted encontró en su reflexión, en su meditación, y se las dieron muy rápido. Pero ¿por qué esas comprensiones llegan rápidas? Que aquí es donde viene otra gran clave. Porque queremos comprender el ego, queremos subir a niveles superiores, pero necesitamos también tener una continuidad de propósitos con el sacrificio por la humanidad, que nosotros no podemos olvidarnos de esto, del sacrificio por la humanidad. Cuando una persona se sacrifica por la humanidad, ya esos estudios de meditación reflexiva suelen rendir. O sea, eso rinde mucho. Y ustedes se dan cuenta que lo que hoy se aprende, entonces resulta que mañana vuelvo y hago un estudio y descubro otras cosas diferentes. Pasado mañana vuelvo y me pongo a estudiar lo mismo y voy a descubrir algo diferente. O sea que cuando uno hace un estudio de yoes, eso nunca para. Jamás para. O sea, las comprensiones son todos los días. Lo que uno comprendió hoy, resulta que mañana ya no le va a servir, porque mañana necesita comprender otro nivel. Porque los yoes se procesan por niveles. Y necesitamos ver cómo se procesan en los centros de la máquina humana. Y esa información simplemente nos la va a dar la conciencia, porque ella es la única que sabe todo de nosotros. Incluso la Madre Divina tiene los yoes en orden, que podemos verlos en el astral y están en orden. Y ella necesita que estudiemos unos, porque si estudiamos esos defectos nos van a dar una sabiduría y con esa sabiduría o conciencia nos vamos a enfrentar a otros que están más abajo. Por ejemplo, si una persona quiere matar el defecto de la masturbación, entonces necesita comprender unos yoes que están en la superficie, que la Madre Divina les van a mostrar unos yoes, por ejemplo, el yo mirón, el yo de la pornografía. Esos defectos están en la superficie y cualquier persona los ve. Estudiando el yo mirón y el yo de la pornografía, ustedes van a liberar conciencia. Y esa conciencia que liberan les va a permitir estudiar unos yoes más grandes. Entonces, todo el trabajo está dirigido, es por la parte interna. La parte interna de nosotros, que es nuestra conciencia, esa conciencia está dentro de nosotros. Ella despierta simplemente con meditación y desdoblamiento astral, como prácticas objetivas, ¿cierto? Meditación y desdoblamiento astral. Si la persona está soltera, pues tiene que dedicarse a ese trabajo. Ya con el tercer factor del nacimiento, entonces va a poder hacer un trabajo, podemos decir que más radical, porque se habla del cambio radical, porque ya el cambio radical, o sea, ya para decir radical, radical, son los tres factores de la revolución de la conciencia. O sea, si la persona trabaja con dos factores, es un cambio, pero no es radical, porque radical, radical es ya meterse al sexo y matar los yoes en el sexo, porque dijimos al principio que si los yoes surgieron por la fornicación, entonces pues, tenemos que matarlos con la transmutación, tenemos que matarlos con el fuego sexual. Es la única fuente para llegar al cambio radical. ¿Sí me entienden?
Entonces, por eso el sacrificio por la humanidad es importantísimo, porque está sujeto a uno de los tres factores de la revolución de la conciencia. Bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, Daniel? Yo, Sí, Cristian. ¿puedo hablar? Sí, Cristian. Hola, buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches. Profesora, ¿qué es la transmutación? ¿El ejercicio? ¿O ¿Qué es qué? cómo entender cuando está haciendo bien la transmutación? Sensaciones, sentidos, ¿qué siente? Ya. Ah, que cómo comprender la transmutación sexual o cómo comprender la práctica, ok. Sí, ¿cómo comprender cuando está haciendo bien la transmutación? Sea soltero o sea en pareja. Bueno, la transmutación sexual es en pareja y la sublimación es el soltero. Si la transmutación sexual realmente es una práctica que será orientada por la Madre Divina, que yo les dije ahorita que si la Madre Divina ordena los yoes, ella es la que nos coloca el trabajo de los yoes, entonces asimismo ella es la que nos va a orientar el trabajo de la transmutación sexual. Ella nos dice, bueno, esto está bien, esto está mal. De hecho, si la persona necesita tener más potencia, pues lo pone a estudiar los yoes de la lujuria. Tiene que estudiar los yoes del infrasexo, que es la conferencia 43. Cuando una persona estudia los yoes de la conferencia 43, estudiándolos, tiene que lograr la castidad. Porque si no estudia esos yoes, no va a tener castidad jamás. Por eso es importante esa conferencia. Y tiene que hacerlo tanto el soltero como el casado. Entonces, hay un punto aquí de esta conferencia que se habla del cambio radical sobre los yoes. Es que, mire, los yoes son energía. ¿Quién mueve las sensaciones del cuerpo? Porque si hablamos de sensaciones, las sensaciones es algo del instinto. Pero debemos ver que el instinto es algo muy grande. O sea, el centro instintivo, motor y sexual es un centro que es rápido. Y de los tres, el más rápido es el centro instintivo, motor y sexual. Cuando uno pregunta, por ejemplo, en el astral, ¿qué centro me pongo a estudiar? Porque yo lo he hecho, yo he preguntado en el astral sobre los centros. A mí primero me pusieron a estudiar la mente y la emoción, porque todo parte de la mente. Y la mente mueve el instinto, porque en la mente están los hilos invisibles. Si prestan atención a esta conferencia, en la mente están los yoes, y ellos son los que mueven a través de esos hilos invisibles la parte instintiva, porque mira, aquí está, ¿sí ven? Pero ustedes saben muy bien que esto tiene un tiempo, ¿no? Aquí está la línea del tiempo. Los yoes están en la quinta dimensión. O sea, qué bueno comprender esto porque es que esto es quinta dimensión. Quinta dimensión es molecular, es astral. Y ellos desde la quinta dimensión mueven el aparato sexual, mueven las sensaciones del cuerpo, todo lo que nosotros hablamos de sensaciones. Entonces, si una persona quiere controlar el instinto o simplemente dominar el instinto, o llegar a comprender realmente el instinto, tiene que comenzar a estudiar la mente y luego la emoción.
Porque yo también cuando llegué al conocimiento, pues uno no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Porque en estos trabajos de estudios de Joyce, uno no sabe por dónde empezar. Y si nos vamos a meter con un yo grandísimo del instinto, por ejemplo, que es la masturbación, que es un yo grandísimo, ese yo toca comprenderlo primero por la parte mental. Porque si la persona se pone a estudiarlo solamente en la parte sexual, nunca lo va a comprender. Porque no es que cada yo tiene mente, o sea, los yoes como tal, todos tienen mente. Y ellos se sustentan por un concepto que veíamos en la conferencia 29. Toca descubrir el concepto del masturbador. ¿Por qué la persona se masturba? Porque si se pone a estudiar solamente las sensaciones de la masturbación, eso es muy superficial. Tiene que ir a descubrir el concepto de cualquier yo. Ahí es cuando lo puede realmente comprender. Entonces es verificable, uno en el astral se desdobla y usted ve el tren de yoes. O sea, usted los ve. Y se desdobla ¿a dónde? Pues a la quinta dimensión. Y usted ve cómo todos los yoes hablan y todos los compromisos que tienen y todos los problemas que tienen y todos los deseos. Y de esa manera uno descubre que uno no es libre, que uno está controlado por la mente. El ego es mente y la guarida del ego es la mente. Entonces, ustedes pueden preguntarle a su conciencia que les muestre cuál defecto estudiar, porque es que esos defectos tienen un orden. Es como cuando ustedes colocan un montón de pelotas en un costal, ¿cierto? Ahí están las pelotas en un costal en un orden. Los yoes son iguales. La Madre Divina necesita que nosotros comprendamos los yoes de la lujuria para poder lograr la transmutación sexual. Eso sí es claro, toca estudiar esos yoes. Pero ella necesita que nosotros comprendamos el adulterio. En la parte mental, cómo se procesa con la imaginación mecánica. En la parte emocional, cómo se procesa el adulterio con enamoramiento. O simplemente el placer de sentir que le gusta a una persona, es un placer. Y necesitamos comprender el adulterio en el deseo. Es decir, la provocación. Hablar del instinto es hablar de provocación, porque sí es que se manifiesta de forma diferente. O sea, el defecto tiene un ideal, una imaginación mecánica. Tiene un sentimiento que puede ser positivo o negativo. El caso del adulterio es un sentimiento positivo. Y en el caso de aquí es la provocación. Entonces la persona se vive provocando de todos, o el hombre se provoca de todas. Pero ¿qué mueve la provocación? La vista. Entonces la persona comienza a mirar. Y si le gusta, se provocó. Y si se provocó, la desea. Y aquí tenemos el gusto. ¿Qué quiere decir? Que el instinto se mueve por los 5 sentidos. Vista, oído, olfato. Si nosotros queremos dominar el instinto, tenemos que estudiar los 5 sentidos, educar los 5 sentidos y ver cómo nos seducen por el oído, una palabra que nos dijeron nos seduce, ver cómo nos provocamos por la vista, ver que si estamos cerca de alguien que nos seduce, si nos acercamos a alguien que nos seduce, pues inmediatamente se va a mover el instinto, porque puede haber incluso sensaciones en el aparato. Entonces el instinto es algo muy grande porque lo mueve la mente y los sentidos, que eso es una gran clave para que ustedes tengan. Si quieren realmente estudiar el instinto, tienen que estudiar los 5 sentidos. Por algo tenemos este afiche, conferencia 4, que habla de los 7 centros de la máquina humana, y aquí se habla de vista, oído, olfato, gusto, y se habla de los 4 elementos. Entonces, en la conferencia 4, ahí ya deberíamos nosotros tener unas claves para estudiar el ego, porque nos hablan de los 4 elementos también. Entonces, uno sabe que va bien en su trabajo de estudio de yoes,
es porque en el astral se desdobla y comienza a ver el perro. El perro es el instinto. Entonces ustedes saben que dominan el instinto es porque el perro ya no es violento. Porque si uno se desdobla el astral y aparece un perro violento, ustedes no están dominando el instinto. Y se pueden sentar de pronto aquí horas y hacer un montón de cosas, pero si el perro está violento en el astral, no dominan el instinto. ¿Ha visto el perro amarrado? ¿Pero qué hacía el perro? ¿Estaba quietico? Claro, es que le están mostrando el trabajo que tenemos que hacer. Si es una persona nueva, sí le están mostrando el trabajo que tiene que hacer, que es dominar el instinto para meterse a la transmutación sexual. Las aguas, la piscina es la transmutación sexual. Pero sí ve que el ser, la conciencia tiene un lenguaje y a todos nos habla igual, porque es un lenguaje que no cambia, que es eterno. El instinto en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ha sido representado por Cancerbero, el perro de 3 fauces, 3 cabezas, ha sido representado siempre por un perro. En Egipto aparece un perro con sus piernas de serpiente y entre los griegos está Cerbero. Entonces, ¿quién domina ese perro? Realmente es quien tiene la fuerza, como la tenía Hércules, para enfrentarse al perro, pero no le puede tener miedo. O sea, no le puede tener miedo y tampoco lo puede violentar. O sea, tiene que comprender al perro al punto de que ya el perro se vuelve su amigo. Pero aquí llegan muchas personas y dicen que ven las aguas negras, que ven el perro violento. Entonces, ¿qué están haciendo con el instinto? Es el mismo instinto porque el perro es negro, Cancerbero es negro. Si no muerdes porque ya está haciendo un trabajo ahí. Porque hay personas que las muerden es porque está botando la energía sexual, está fornicando. Pero puede ser que la persona no fornique por la parte sexual, pero si está fornicando por la mente. Por ejemplo, yo comencé a ver mi perro del instinto cuando comencé a estudiar los yoes en la parte mental, porque yo descubrí que por donde más se fornica es por la mente. Preocupaciones, charla interior, y luego por la emoción, resentimiento, odio, venganza. Entonces ahí cuando uno comienza a estudiar esos dos centros, mente y emoción, ustedes se van a dar cuenta que el instinto se queda quieto, porque no es que el instinto se mueve es por la mente, pero este también mueve el instinto. Entonces, en el instinto está el deseo. O sea, ese perro es el deseo. Deseo lujurioso, deseo codicioso y deseo violento. Por eso son 3 cabezas también. Pero digamos que es profundo porque está representando también mente, emoción y sexo. Es que ese perro es muy simbólico. Entonces, cuando la persona sabe que está dominando bien el instinto, podrá tener fuego para la transmutación sexual. Y ya, por intuición, la voz de la conciencia, que es la intuición, entonces ya sabe que sí tiene fuego para la transmutación sexual. Y ahí es cuando comienza el trabajo del nacimiento con la pareja. Es cuando ya uno domina sus 5 sentidos inferiores, ya no se deja seducir, ya no se deja llevar por la lascivia, ya domina la vista y ya ahí se despierta la intuición y la clarividencia y con intuición se transmuta, porque es que la práctica de transmutación sexual es intuición. Eso no es una vaina de razonamiento. Entonces, allá toca ir sin mente. Práctica de transmutación sexual es sin mente. Llegar a un punto donde hay que dominar el deseo, pero el deseo se va dominando a través de muchas, pero muchas prácticas, porque
el deseo en sí mismo es fuego. Entonces, quien domina el deseo, pues liberará el fuego sexual para crear los cuerpos. Pero ya el deseo sí es algo muy grande. Hablar del instinto eso es un trabajo que toca en toda la primera montaña. Y toca tener hasta cuerpos solares para llegar a dominar 100% el instinto. O sea, decir que un soltero domina el instinto, eso es falso. Eso es recontrafalso porque todos los grandes alquimistas dominaron el instinto fue con pareja. Entonces, sí se necesita bastante estudio y se necesita la continuidad de propósitos y bastante sacrificio por la humanidad para tener los méritos y poder enfrentarse a los yoes, porque les decía ahorita que ya una cosa es usted ver los yoes, se los pueden dejar ver allá en el desdoblamiento astral, pero otra cosa es enfrentarse a los yoes. Y ya para enfrentarse a los yoes, ya se necesita una revolución. O sea, ya es algo más radical todavía porque es cuando tú dices, bueno, voy a acabar con esto, pero esos yoes aparecen en el astral y tienes que enfrentarlos en el astral también. Y tiene que enfrentarlos en el físico a través de la autoobservación, porque ya usted hizo un estudio de yoes. Primero hace el estudio y luego en el día logra autoobservación. Porque de hecho muchas personas piensan, y eso es demasiado superficial, piensan que el cambio solamente es con autoobservación y ya. Entonces muchos dicen, no, solamente lograr autoobservación y ya, eso es superficial. Porque es que el cambio se necesita es un estudio de yoes donde usted pueda ver detalles, detalles, detalles. Y ya después en el día, autoobservación y muerte psicológica. Entonces, porque ya usted sabe por qué va a morir. Nadie puede eliminar lo que no conoce. Ni la Madre Divina tampoco elimina algo que usted no haya comprendido. Entonces, esa es, digamos que como el punto más importante de esta conferencia. No sé si tengan alguna otra pregunta. Para la meditación reflexiva es importante estudiar los sentidos, ver cómo se alimenta por la vista, por el oído, el olfato, el gusto. Eso es un paso importante para la meditación reflexiva. Y la mente, porque es que la mente disloca todos los centros de la máquina humana, es ella la que los desequilibra. Si uno logra aquietar la mente durante el día, o sea, defecto que hable, defecto que se muere, entonces usted se da cuenta que los centros están tranquilos. Pero si todo el día la mente está hablando, todos los días los planes, proyectos, preocupaciones, críticas, la crítica es algo muy mecánico, el chisme. Si todo el día está uno haciéndole caso a los yoes, porque esos yoes, ellos siempre lucharán por coger la supremacía de la mente. Entonces tiene que uno estar en autoobservación y matando lo que observa en la mente. Porque es que si uno mata lo que está en la mente, entonces la emoción no se mueve. La emoción está tranquila y el instinto también está relajado. Y si uno educa la vista, pues ahorra energía. Porque este trabajo se trata de ahorrar energía. Entonces, esa continuidad a propósito es importante porque eso nos va a permitir avanzar. Esta está la conferencia 32, porque ya después vamos a hablar de otra conferencia que si no hay continuidad de propósitos, no puede haber cambio. O sea, por más que la persona quiera, pero si no tiene una continuidad en sus prácticas de meditación, en su negociación del karma, en sacrificio por la humanidad, si no hay una continuidad de propósitos, digamos que en lo que nosotros realmente anhelamos,
Porque si anhelamos el despertar de la conciencia, pues tenemos que trabajar para eso. Y trabajar para eso significa una continuidad, porque ninguna persona se va a autorrealizar sin hacer nada. O sea, muchas personas piensan que llegar a la luz y sin hacer nada, pues eso es un fracaso, porque realmente para llegar a la luz hay que hacer un trabajo muy consciente. Entonces aquí tenemos no conformarnos con lo que hicimos un día. O sea, si un día nosotros hicimos un trabajito, entonces al otro día hay que tratar de hacer algo más, porque la conciencia tiene un inconformismo. Obviamente que los yoes son inconformes, pero la conciencia también. Y la conciencia tiene un inconformismo con este mundo. O sea, necesitamos, o sea, volvernos totalmente radicales con las cosas del mundo y dejar muchas cosas. Y volvernos ya inconformes es con las cosas que estamos haciendo para la conciencia. O sea, volverse uno inconforme con lo que hace. Quiere decir que si un día hizo un estudio, entonces al otro día haga otro estudio y mire qué más descubre, que cada día uno descubre más cosas en esto. Entonces, no aplazar las prácticas, sino forjarse la propia autodisciplina. Ahí de esa manera ya la persona se volverá permanente en este tema y podrá ver un avance en su práctica de desdoblamiento astral. Porque de hecho, si uno no hace bien sus prácticas de estudio de yoes, el desdoblamiento astral se cierra. Entonces la persona podría decir, yo estoy estudiando los yoes. Muchos dicen que están estudiando los yoes, pero si la quinta dimensión se cierra y no se abre, pues algo está pasando, ¿cierto? Falta algo. Entonces eso es lo que toca ver. ¿Sí? En qué estamos fallando y en qué nos falta como hacer algo más, porque igual la conciencia reclama lo suyo. O sea, la conciencia siempre le va mostrando, haga esto, ahora haga esto, y así. Pues bien, esta es la conferencia. No sé si hay otra pregunta con respecto al tema. Con la mano izquierda, pero le sostiene ¿qué? ¿El cuello? El hocico. Pues sí, bueno, la izquierda es que la mano izquierda le dice algo también. Pero igual el hocico, pues puede ser que lo esté dominando un poco por la parte del verbo. Sí, don Gilberto. ¿Van a hablar? Ok. Sí, buenas noches. Yo hice una pregunta ahí en el grupo. Que la Madre Divina le muestre el trabajo que lleva. Es que ella nos va mostrando lo que estamos haciendo. O sea, es que nosotros con la parte mental, o sea, el intelecto,
El intelecto no puede comprender a la Madre Divina. Y por mi experiencia es así, porque ella me ha enseñado unas cosas que de hecho me ha tocado desbaratar todo lo que tengo en la mente. O sea, lo que la Madre Divina quiere es algo que nosotros no podemos comprender a simple vista. O sea, se necesita una conexión. O sea, el intelecto nada sabe de eso. Cuando uno se desdobla es porque la Madre Divina lo desdobla. O el propio Padre lo desdobla. Porque decir uno que uno se desdobla, eso es hasta mitomanía. Porque nosotros somos máquinas controladas por hilos invisibles. O sea, nosotros somos como una especie de robot. Entonces, uno así dormido, uno no se desdobla. O se desdobla pero dormido. Pero desdoblarse conscientemente y conocer esto, o sea, llegar a conocer la multiplicidad de yoes, eso lo hace la Madre Divina. Ella es la que nos desdobla. Entonces, todo lo que ella nos empieza a mostrar es porque tenemos que trabajar en eso. O sea, lo que es más importante, urgente. Uno tiene que preguntarle a su propia Madre Divina cuál defecto psicológico voy a estudiar, porque yo hago así. Yo no voy a andar estudiando cosas que otros me dicen o porque alguien se inventó un estudio por allá. Yo no voy a estudiar eso, porque aquí el trabajo es individual y personal, que se habla en esta conferencia al principio, que nadie puede hacer este trabajo por nosotros y que ninguna persona externa nos va a matar un yo. ¿Quién va a matar los yoes? La Madre Divina. Entonces hay que agarrarse de esa fuerza, aunque van a jugar muchos yoes, juegan, para que uno no se agarre de la Madre Divina, porque los yoes les gusta todo lo de afuera. No es que los yoes son seguidores, los yoes son intelectuales, o sea, los yoes se agarran de todo lo que ustedes ven afuera. El inconformismo de la conciencia va más allá, porque es esa conciencia que reclama la divinidad, es esa conciencia que se agarra de lo interno y que ya no se conforma con un manual de convivencia, que sabe que eso es una vaina efímera y hasta es una apariencia, un manual de convivencia es una apariencia. O sea, la conciencia se agarra es de lo adentro, de lo que ha podido comprobar se agarra. Entonces, esos defectos se necesita estudiarlos en un orden matemático que tiene la Madre Divina, y solamente la Madre Divina lo sabe. Ningún ente afuera, o sea, por más que ese ente afuera diga lo que diga, esa persona afuera no es mi Madre Divina, ¿cierto? O sea, esa persona afuera puede decir, pónganse a estudiar yo, pero uno dice, pero es que no es mi Madre Divina. O sea, yo en mi caso, yo no voy a estudiar, yo es que otros vengan a programar mi estudio. Yo voy a estudiar algo que la Madre Divina necesita que yo estudie. Entonces, yo por eso he podido comprobar que sí tienen un orden y que tenemos un proceso, porque entonces, por ejemplo, una persona puede tener más fuerte la coquetería. Entonces, a ese lo mandan, vaya a estudiar la coquetería. El otro puede tener más fuerte la ira, ¿cierto? Le dicen, vaya, estudie ese yo de la ira que lo tiene re fuerte. El otro se le montó el fanatismo, vaya, estudie el fanatismo. Pero si queremos pareja, o sea, como personas nuevas del conocimiento, sí toca la lujuria. Ya cuando una persona lleva mucho tiempo en este conocimiento, lo pondrán a estudiar el fanatismo, lo pondrán a estudiar el pseudoesoterismo. Porque si es que son yoes grandes, estudiar el fanatismo, el pseudoesoterismo es algo grande. Nos van a poner a estudiar el intelectualismo, el miedo, la duda, que son yoes de la mente, o sea, de acá. Pero comenzando, ustedes pregunten y se van a dar cuenta que son de la lujuria. Entonces les van a mostrar los yoes más relevantes de la lujuria y de ahí van a sacar un material para que llegue la pareja. Porque ¿qué hace uno estudiando cosas que la Madre Divina no lo ha mandado a estudiar? ¿Qué hace uno estudiando eso? El astral se cierra, sí se cierra, porque se cierra porque uno no escucha a la Madre Divina. Se cierra es que ya no se desdobla conscientemente y ya no le dan ni siquiera
una pista. O sea, ni siquiera le dicen, venga, mire, estudie este yo porque es que es importante, ya no le van a decir nada. O sea, no le enseñan nada. Pero ¿por qué a esa persona no le enseñan nada en el astral? Porque resulta que la Madre Divina nos pone a nosotros un trabajo y aparece el orgullo y la soberbia. Y la soberbia no estudia. O sea, es esa persona que la Madre Divina le dice, estudie este yo, y por soberbia no lo hace. ¿Sí, sí entiendes? Y ahí puede pasar meses o hasta años, pero llega un punto donde si usted no estudia el yo que la Madre Divina le puso, entonces la Madre Divina lo deja y le cierra las traves. ¿Qué le va a enseñar? Pues dígame, ¿qué le va a enseñar a uno? No obedece, pero sé que la desobediencia al ser, o sea, soberbia es desobediencia al ser. Porque acá usted puede ser muy obediente con el sistema, muy buen dueño de casa, muy obediente, pero si uno no es obediente con el ser de uno, no puede despertar jamás. ¿Qué hace uno obedeciendo a gente externa? Eso no, ese no es el trabajo objetivo. ¿Un perro de tres casas pasando por dónde? Sí, ahí le están hablando del amor. Es que las tres cabezas están acá. Ahorita la expliqué, que las tres fauces están acá, mire. Una cabeza es la mente, otra cabeza es la emoción y la otra cabeza es el centro instintivo sexual y motor. Porque si te acuerdas que hay una conferencia que habla de los tres cerebros, ¿cuál es? Evolución, involución, habla de tres cerebros, ¿cierto? Sí, sí, porque al tener dos perros, si le hablan del dos, el dos es pareja. Lo domina con el amor. Es que realmente si ese perro usted lo dominas con el amor. Es que el perro en sí, para que ustedes tengan una idea de lo que es el perro, o sea, el perro es toda la legión, sino que es que a nosotros nos muestran el perro ahí. Pero hay que tocar, o sea, enfrentarnos esa toda la legión. Entonces, fíjese hasta dónde llega el trabajo del instinto. O sea, ¿qué es instinto? Instintos son todos los yoes. Todos los yoes son instintivos. O sea, sí, todos. Entonces, se ve que el trabajo no es así nomás. Entonces, ahí le está hablando es que con pareja y con amor se puede enfrentar. Pero es que el amor es el sacrificio por la humanidad. O sea, porque les pongo un ejemplo de lo que es amor. Mire, si uno quiere trabajar el sacrificio por la humanidad consciente, porque se tiene que volver consciente, entonces uno tiene que sacrificar la lujuria y tiene que sacrificar la codicia en aras de llevar el conocimiento a la humanidad. Uno con lujuria no puede servir, porque la lujuria daña a otros. Entonces, si uno comienza a trabajar su lujuria y su lujuria, entonces ya no daña a nadie. Y eso ya es amor. Y ese amor a la humanidad, por el simple hecho de que usted esté estudiando su lujuria, se lo pagan. La ley divina se lo paga y tiene los méritos para eh, dominar ese perro. Porque es que aquí todo es de méritos. Entonces yo digo, bueno, yo voy a estudiar la codicia ¿para qué? Yo voy a estudiar la codicia para poder sacar altruismo y poder ayudar a la humanidad. ¿Y yo para qué voy a estudiar la lujuria? Para sacar castidad y poder ayudar a la pareja que me dieron y también poder ayudar a la humanidad, porque no es que uno con castidad el sacrificio se vuelve más fuerte, más consciente, porque es que el real sacrificio consciente es con fidelidad, amor y castidad. Ese es el verdadero sacrificio consciente. Entonces uno ya estudia eso ¿para qué? Es que uno ¿para qué estudia los yoes? Es para que el sacrificio se vuelva más consciente, con más amor, con más, podemos decir que con más servicio.
Porque uno podría entregar una conferencia ahí, ¿cierto? A medio sancochar, ¿no? Pero el punto es, esa conferencia los seres se la miden a uno. ¿Cómo la entregó? ¿Si la hizo con mística o la hizo porque la hizo? Y eso sale de los estudios de los yoes. Cuando usted estudia los yoes, usted se da cuenta, claro, es que la codicia no le gusta compartir. Es que a la lujuria solo le gusta fornicar. Es que la gula solo le gusta es el derroche y llenarse ella misma y acumular. Entonces, nosotros nos volvimos egoístas. Y ahora lo que tenemos que hacer es eso, el trabajo para desarrollar el amor. Y es que ese perro en sí, es quien lo domina, quien domina ese perro, encarna el amor. De lo contrario, podemos ver el instinto como algo negativo, pero pues la mente no comprende, porque es que la mente puede decir que el instinto es negativo. Otros pueden decir que el instinto es positivo, pero no es que eso es mente. Otra cosa es usted ir a ver qué es el instinto, de qué está hecho, qué tiene atrapado, o sea, eso es otra cosa. Entonces, por eso aquí el trabajo es de enfrentarse a los yoes. Si ustedes logran hacer bien en los estudios de los yoes, en el astral se enfrentan a esto, porque entonces ustedes ya salen conscientes y ustedes van a ver esto. Y ustedes se van a dar cuenta que no somos unos, sino muchos, y entonces ya se van a poner a ver, ah, claro, es que este alimenta a este, y todos viven como en cadena, o sea, es una cadena de yoes, el uno alimenta al otro, el otro, porque uno los puede ver así en el astral, y puede ir a hablar con ellos. Incluso uno puede hablar con ellos y les pregunta, ¿ustedes qué se alimentan? Y ellos hablan. De hecho, hay una anécdota de un conferencista que en el astral le mostraban un yo y el yo le decía que él se alimentaba en las salas de conferencias. O sea, es que ellos saben. O sea, ellos tienen inteligencia, pero para el mal. Pero ellos responden. Eso es ya un conocimiento de sí, ya, si ves, algo más profundo. Entonces, bien, ¿hay que tema claro? ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo, buenas noches a todos. Gracias por escuchar.